Amado Dios, Padre, gracias Dios eterno por este momento. Hemos llegado, Señor, a este momento especial en el cual su pueblo, Señor, su iglesia se apresta a recibir, oh Dios, el postre de su palabra. Rogamos, Señor, que sea el alimento indicado, el que nosotros como hambrientos necesitamos, Señor. Tu mano poderosa está aquí para bendecirnos, para guiarnos, Señor, y para sustentarnos cada día, Señor. Rogamos bendiga a este siervo suyo, que usted lo ha preparado, Señor, con esmero. Nuestro hermano Luis Alejandro, úsalo, Señor, como instrumento que usted ha elegido y ha escogido para este día. Que le dé palabras sabias, entendibles, Señor, conforme a su voluntad. Que su palabra, que su mensaje, que este sermón, Señor, venga pegado a su santa palabra. Padre amado, en sus manos encomendamos a este siervo suyo. Que nosotros, como receptores, Señor, seamos buenos y que podamos captar el mensaje de su palabra. En sus manos lo encomendamos y todo sea, Señor, para glorificar su santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días. Después ya el hermano Jorge predicó por mí por la oración esa, ¿no? Después de esa oración se siente uno empoderado para pararse aquí al frente y salir adelante con la palabra de Dios. El día de hoy estamos nosotros aquí reunidos. Hay gente que está reunida por muchas razones, pero nosotros estamos reunidos aquí para alabar al Señor. El hecho de que todos estemos aquí juntos va a llegar a Dios. Sabemos que la palabra dice que el Señor está viendo y que está viendo el esfuerzo que cada uno ha hecho durante, no solamente el día de hoy, sino el esfuerzo que cada uno ha hecho durante la semana para poder estar aquí. Y eso va a llegar como el olor del perfume más exquisito al Señor Dios poderoso, a tu trono que está en los cielos. Yo estaba pensando, siempre cuando te dicen te toca predicar o tienes que predicar o tienes que dar una clase, tienes muchas ideas, tienes muchos temas que quisiera hablar, pero sabes que el tiempo es limitado. Y esta mañana he querido que habláramos del amor de Dios, porque cuando venga el Señor nuevamente, como sabemos que va a venir, todo va a pasar. Todo lo que tenemos al frente de nosotros, lo que tenemos al lado, arriba, debajo, todo va a pasar. Pero hay algo que va a quedar, y es el amor de Dios. El amor de Dios es difícil definirlo con palabras, como decía la hermana esta mañana. La palabra es muy sencilla. Cuando la pones en práctica, la palabra es sencilla. Pero cuando tratas de definirla con palabras humanas, puede llegar a ser complejo. Y esta mañana lo que quiero que veamos es cómo ese amor de Dios, que Dios es amor, es capaz de perdonarnos, es capaz de limpiarnos de cualquier pecado, por muy rojo, por muy oscuro que pensamos que podamos tener. El hermano que leía esta mañana ya comenzó leyendo la lectura principal de esta mañana. Quisiera que por favor los que tienen la Biblia igualmente lo lean en su Biblia. Esto solamente es un apoyo, una ayuda para los que no tienen Biblia o usan otras versiones. Y quisiera que viéramos algo. Fíjense lo siguiente. En la carta de Primera de Juan, el escritor nos define lo que es el amor, parecido como cuando en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, se nos define que es, porque mucha gente entiende el amor a diferentes maneras. Hay gente que piensa que amor es un gran regalo por una fecha. Hay gente que piensa que amor es una llamada al día de cumpleaños. Pero la Biblia, la palabra, nos define qué es el amor. Versículo 10, Primera de Juan capítulo 4, versículo 10, dice el escritor de la carta de Primera de Juan, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios nos amó primero.
Desde el mismo momento que Dios creó al hombre, ya le estaba amando. Pero vamos a ver cómo el hombre no ha correspondido en la mayor parte de lo que ha sido la historia de la creación del hombre a el amor de Dios. En el mismo pasaje, si está usted en Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 17, nos dice que en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Por el amor de Dios, podemos estar confiados el día que venga el juicio. Pues como Él es así, nosotros en este mundo. En el versículo 18, el versículo 18, en el amor no hay temor. No puede haber amor y temor. Donde hay amor, no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El temor, el miedo, la incertidumbre es pecado, es castigo. Y el amor, que es la luz, quita todo eso. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si Jesucristo viniese ahora mismo, en este mismo momento, ¿tendría miedo usted? Es una pregunta que cada uno debe hacer. ¿Tendría miedo yo de que Jesucristo viniera ahora mismo a manifestarse nuevamente? Si usted sabe que usted está en el amor del Señor, como hemos leído, no hay temor, porque simplemente en el amor de Dios no hay temor. Y para terminar ya la parte inicial de este mensaje, que es revisar el pasaje central, vamos a ver un versículo que es importante, porque pienso yo que muchas veces hablamos de que sí amamos a Dios, pero ese amor no termina de manifestarse en el mundo y ni siquiera muchas veces con el hermano que tenemos al lado. Versículo 20, dice la palabra de Dios: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y si nosotros tenemos este mandamiento, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. En el día de hoy, no solamente venimos a ocupar una silla, solamente venimos a cumplir un compromiso, una fecha más, un domingo menos del año. Ya el segundo domingo del año, ya quedan 2 domingos menos. No, no es solamente eso. Venimos aquí porque amamos al hermano que tenemos al lado, al que tenemos al frente, atrás y adelante. Esa es la realidad de esto. Porque hay que pensar que yo no puedo aspirar la vida eterna con Dios cuando tengo algún sentimiento de rencor o algún sentimiento de ira contra el hermano que tengo al lado. Y ahí lo dice el escritor simplemente. No es posible decir que amo a Dios cuando no amo al hermano que tengo al lado. Entonces, eso es lo que define el amor de Dios. Y vamos a ver cómo ese amor de Dios es capaz de llenar, es capaz de limpiar cualquier pecado, pero si usted lo busca, es necesario que el amor de Dios que se manifestó ya, usted decida dar ese paso también y corresponder ese amor. No basta para ser salvo solamente con que Dios haya sacrificado a su propio hijo, sino que usted mismo tiene que seguir ese plan que Dios nos ha establecido desde el principio. Vamos a leer un pasaje que es bastante conocido, que nos enseña que a pesar de todos los pecados que podamos tener, de todo lo que hayamos podido hacer en nuestra vida, siempre va a haber perdón. Es un pasaje muy conocido, pero generalmente se lee una parte del pasaje y se salta el contexto. Juan capítulo 3, del versículo 14 al 18. Bueno, en realidad desde el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Normalmente este es el pasaje que leemos, Juan 3:16. Pero fíjense, si usted continúa leyendo, versículo más, el versículo 17 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es interesante que este pasaje, cuando usted llegue a su casa y si quiere continuar leyéndolo todo desde el versículo 1 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, Jesucristo está hablando con Nicodemo y estas palabras se las está diciendo a un maestro de la Escritura, a alguien que esto teóricamente ya lo conoce. Desde el punto de vista teológico, es como si estuvieras hablando hoy día con el mismo Papa, pero le estás diciendo, si estas cosas no las pones en práctica, si estas cosas no las sientes, si no vuelves a nacer de nuevo, no vas a entrar en el reino del Señor. Lo que decía la hermana. Es sencillo, pero hay que ponerlo en práctica. Es lo que el Señor está intentando decirle a Nicodemo. Y diciéndole que no envió Dios al mundo, a su Hijo, al mundo a condenarlo, sino para que el mundo entienda que solamente por Cristo, por el sacrificio de Cristo, puede ser salvo. Vamos al comienzo, vamos a pensar en el jardín del Edén. Pensemos en ese momento que el Creador dispuso todo para que fuera perfecto. En el libro de Génesis, nos dice la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo del 24 al 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. A mí me llama la atención lo que Dios dispuso para que fuera perfecto ante el ser humano. En mi Biblia son 2 páginas. Luego, todo lo que resta de Biblia es el amor de Dios sobre ese humano que lamentablemente desde el mismo comienzo del Génesis le ha faltado a Dios. Fíjense que nos dice el Génesis en el capítulo 2, cuando tenga usted tiempo y lo pueda continuar leyendo, que el Dios desde el comienzo se paseaba por el huerto, por el jardín del Edén. Es como que Dios los estuviese viendo a ustedes como yo los veo ahora mismo y les hablase como yo les puedo hablar ahora mismo. Era el plan de Dios de ese momento, por amor a su creación. Pero lamentablemente, como vamos a ver en un momento, el hombre no correspondió a ese amor de Dios. No había vergüenza ni miedo. No se avergonzaban Adán y Eva de andar desnudos y verle la cara a Dios. Porque Dios se paseaba por allí. No había vergüenza ni miedo, porque había amor. Y yo pienso en ese momento, hoy es domingo. Probablemente muchos ahora ya estemos pensando mañana, tengo que agarrar 4 metros para ir a mi lugar de trabajo, tengo que agarrar un avión, tengo que agarrar un tren, tengo que agarrar un coche, van a estar las avenidas colapsadas de tráfico porque mañana es lunes, pero en el comienzo, Adán y Eva no tenían que pensar en estas cosas. Todo era perfecto, pero para ellos todavía algo les hacía falta. Esto es un pasaje del Génesis, continuando allí el capítulo 3, versículo 6, cuando la serpiente engañó a la mujer. En realidad fue Satanás que se metió en la serpiente y engañó a la mujer. Dice el versículo 6, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. Versículo 8.
Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Se podía escuchar a Dios directamente. Usted no necesitaba un profeta, no necesitaba alguien que le leyese la palabra, sino usted mismo podía escuchar la voz de Dios. Versículo 8. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Leíamos, y voy a ponerlo nuevamente, en el pasaje central, leíamos que en Juan, primera de Juan, capítulo 4, 18, en el amor no hay temor. El amor, sino que el amor, el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, vemos que en el momento que se aparta el hombre, en el momento que el hombre decide o pretende querer ser Dios, decía el hermano esta mañana en el estudio, en la clase, cuando quieres ayudar a Dios, cuando tú pretendes jugar a ser Dios, cuando tú crees que vas a hacer las cosas mejor que Dios, te apartas del amor de Dios. Es cuando comienza, como ocurrió con nuestro antepasado, con los primeros seres humanos que fueron creados, la caída del ser humano. Y hoy mismo ocurre lo mismo. Cuando tú crees que eres Dios, cuando tú crees que puedes ayudar a Dios o hacer las cosas mejor que Él, es cuando comienzan los problemas del ser humano. Fíjense lo siguiente, algo que también pasa en ese amor de Dios, cuando se manifiesta el amor de Dios, nos ocurre mucho como cristianos. La gente cuando te ve padecer, la gente cuando ve que sufres, la gente cuando ve que tienes hambre, dice, pero ¿no eres hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes hambre? Si eres hijo de Dios, ¿por qué lloras? ¿Por qué padeces? Para eso, yo preferiría no ir a esa iglesia, porque no es un Dios que sea capaz de llenar mis necesidades. Esa es la forma como el mundo quiere demostrar que no existe Dios. Aproximadamente en el siglo XIX, por ahí, existió un filósofo muy conocido, las personas que han ido a la Universidad de Filosofía, quizás han escuchado de él, que se llamaba Friedrich Nietzsche, creador del nihilismo. Dice que en realidad nada existe, que no hay nada. Y él dijo en un libro muy célebre que escribió, que Dios ha muerto, dice él, y que no existe nada, que no tenemos ninguna esperanza. Lo que me llama la atención es que esta persona murió, perdió la razón en un psiquiátrico, pero el mundo prefiere irse tras un loco. El mundo prefiere creer a una persona que terminó delirando en un centro de salud mental. Así como nos dicen a nosotros, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué lloras? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué sufres? A nuestro Señor Jesucristo, también el demonio, el mismo Satanás, le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando alguien nos dice, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué padeces? Piensa que el que te lo está diciendo es el tentador. Mateo capítulo 4, desde el versículo 1 al 11, es el pasaje célebre cuando Jesucristo fue llevado al desierto. Versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. 40 días y 40 noches en ayuno en un desierto. El Señor tuvo hambre. Por eso nos muestra que padecía la misma cosa que padecíamos nosotros. Tenía las necesidades de un ser humano. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. Fíjense la forma como Satanás comienza tentando a Jesucristo. Si eres el Hijo de Dios,
di que esta piedra se convierta en pan. Respondió y dijo nuestro Señor: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, nuevamente, échate abajo, porque escrito está. Ahora, a diferencia de la primera vez, está usando la propia palabra para tentarlo. Si eres el Hijo de Dios, y Dios dijo que no te iba a pasar nada malo, ¿por qué te pasan cosas malas? Le está diciendo ahora con la misma palabra: échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado ante mí me adoras. Fíjense que Satanás cambió la fórmula de si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Sí que eres el Hijo de Dios. Satanás entendió que Jesucristo estaba seguro que era el Hijo de Dios y no podía seguir atacando con esa fórmula. Cambia totalmente. Ahora, si te postras ante mí y me adorar. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Fíjense, 3 veces fue tentado por Satanás, y a medida que iba pasando la tentación, Satanás, al ver que no obtenía respuesta, cambiaba la fórmula. Primero, un simple desafío, luego un desafío usando la palabra, y luego, yo soy Dios. Si tú te arrodillas ante mí, te doy todo lo que no. Pero el Señor no sucumbió a ninguna de ellas. No solamente le dijeron a Jesucristo: si eres el Hijo de Dios, en el desierto, también en la cruz, si eres el Hijo de Dios. Mateo capítulo 27, versículo 40 al 43. Estaba el Señor Jesucristo agonizando. Donde debíamos estar nosotros, estaba Él, en la cruz, muriendo. Versículo 40. Y diciendo, lo decían los que estaban allí a los pies de Él, los escribas, los fariseos y los romanos: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, lo lógico es que te salves, no que estés padeciendo. Si eres el Hijo de Dios, no sufras. Si eres el Hijo de Dios y lo que te causa es esa dificultad entre dedicarte al mundo o venir a la iglesia, vete al mundo. De esta manera, versículo 41, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, así mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, libérela ahora si le quiere, porque ha dicho: soy el Hijo de Dios. Lo que ellos no entendían era que por ser el Hijo de Dios, era que estaba padeciendo todo eso que estaba padeciendo, para que nosotros pudiésemos ser salvos. Ahora, esto sería esta situación de Jesucristo, de poder soportar las tentaciones, de poder salir adelante en medio de la dificultad, cuando crees que el mundo se te viene abajo, cuando te sientes solo, cuando estás rodeado de tribulaciones por todas partes. Lamentablemente no es la respuesta que damos nosotros muchas veces como cristianos. Cuando nos encontramos en pecado, a veces tenemos una disyuntiva: ¿cómo lo vamos a afrontar? ¿Con desesperanza o con despreocupación? A veces pensamos que no hay salida, o a veces simplemente no le damos ninguna importancia al pecado, nos buscamos con el pecado. Un ejemplo importante de una persona, de un personaje bíblico, de carne y hueso, a diferencia de Cristo, que padeció demasiado, pero que la palabra nos enseña que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, es el rey David. En 2 de Samuel, en el capítulo 11, ustedes pueden leer, es muy bello el pasaje, cómo era el momento que el rey David estaba en la cima
en la cúspide de su reinado. No había en ese momento un rey como el rey David. No había tenido Israel un rey con esa riqueza, con esa autoridad, como el rey David. Pero justo en ese momento, David cometió un pecado atroz de los ojos de Dios. Dios le envía al profeta Natán en el capítulo 12 de 2 de Samuel a confrontar a David por su pecado. Y la respuesta de David va a ser interesante porque nos va a enseñar la respuesta de un corazón arrepentido, de un corazón que ha sufrido. En 2 de Samuel capítulo 12, versículo 13 al 14, cuando llega Natán y pone a David frente a su pecado, dice, responde David, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. De acuerdo a la ley, en ese momento, lo que correspondía a David era la muerte. Pero el hecho de que David se haya humillado y haya reconocido su pecado, permitió que por lo menos conservara la vida y su reinado. Versículo 14, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Aún cuando David se arrepintió, su pecado iba a tener consecuencias, iba a ser que su hijo iba a morir. Y vamos a ver qué otra consecuencia tuvo el pecado de David. Vamos a ir un poco hacia atrás en el libro, porque ya desde el versículo 10 de 2 de Samuel 12, le dice Natán que la espada jamás se apartará de la casa de David, porque tomó la mujer de Urías Eteo para que fuese su mujer. Y así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de Israel a pleno sol. David aceptó las consecuencias de su pecado. Luego, si usted continúa leyendo todo el restante del libro de Samuel, usted va a ver lo horrible que fue la vida de David, lo que quedaba de la vida de David. Pero la Biblia nos enseña, el corazón de David era conforme a Dios. Una persona que siendo rey es capaz de aceptar el designio de Dios, porque un rey se cree el Dios también. Un rey tiene la capacidad de hacer morir a alguien, de condenar a alguien. Pero el mismo David aceptó que su pecado iba a ser perdonado, pero que tenía consecuencias. Y fíjense cómo se transforma el David que toma la mujer que no le corresponde al David que está escribiendo Salmos capítulo 32. Versículo 1 al 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es un David que aceptó que tenía que afrontar las consecuencias de lo que había hecho y que Dios le había perdonado y que tenía que entregarse plenamente a Jehová. Ahora nosotros, que estamos en este mundo, que tenemos que enfrentarnos también a cosas o a situaciones que nos pueden hacer pensar que estamos solos en medio de la adversidad, que estamos solos en esta lucha. Tenemos que tener la mente puesta en Cristo, la mente puesta en ese Salvador que vino al mundo y que murió, como leíamos en el pasaje, no por condenarnos, sino por salvarnos, para que tengamos seguridad, para que ese temor que puede existir desaparezca y que el amor cubra multitud de pecados y desvanezca las tinieblas y la oscuridad. Vamos a leer un último pasaje donde nos invita a seguir con la mirada en Cristo, a pesar de lo que venga, a pesar de las dificultades que podamos tener, a pesar de que nos podamos sentir solos, como decía el himno que cantaba el hermano
hace un momento, que sepamos que en medio de la oscuridad, en medio del pecado que podamos tener, todavía Dios, todavía Cristo, está esperando para que de corazón nos arrepintamos y lleguemos a Él. Hebreos capítulo 3, versículo 14 al 15. Porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Así como Adán y Eva escuchaban la voz de Dios directamente en el Edén, nosotros hoy mismo, por medio de la palabra, escuchamos la voz de Dios. Y nos dice el escritor de Hebreos que no, cuando escuchemos a Dios, no endurezcamos nuestro corazón. Que el orgullo, que los prejuicios, que las ideas que podamos tener, no sean esa cizaña que se come a la semilla del trigo que el Señor ha sembrado. El Señor los bendiga. Amén.